Bienvenidos a Ciencia y Milagros. En este primer video exploraremos cómo se originó el universo, comparando las visiones bíblicas y científicas. La ciencia nos dice que el universo comenzó hace miles de millones de años, pero el Génesis lo describe de una manera única. Hoy veremos si estas dos perspectivas pueden convivir. Acompáñame en esta fascinante exploración. El Génesis, el primer libro de la Biblia, nos ofrece una narrativa profunda y simbólica sobre la creación del universo. Describe que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Este relato es fundamental en la tradición judeocristiana, ya que establece el orden y propósito en la creación divina. En el primer día, Dios separa la luz de la oscuridad, creando el día y la noche. Esta simple acción ya nos invita a reflexionar. ¿Qué significado tiene la luz como primer elemento creado? En el segundo día, separa las aguas, creando un espacio que llamamos cielo. Luego, en el tercer día, la tierra emerge y con ella la vegetación. Cada día parece seguir un orden que establece las bases para la vida. Finalmente, al llegar al sexto día, Dios crea al ser humano, haciéndolo a su imagen y semejanza. Este acto representa la conexión especial entre el Creador y su creación. Muchos han interpretado estos días de la creación como periodos simbólicos en lugar de días literales, pero las preguntas siguen abiertas. ¿Cómo encajamos este relato con lo que sabemos del universo? Por otro lado, la ciencia nos ofrece una explicación que se basa en observaciones y modelos teóricos. La teoría del Big Bang propone que hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, el universo entero estaba concentrado en un punto extremadamente pequeño y denso, llamado singularidad. En un instante, esta singularidad comenzó a expandirse, marcando el inicio del espacio, el tiempo y la materia. Esta explosión inicial no fue como una explosión tradicional. No hubo sonido ni llamas. En cambio, fue una expansión inimaginable. Durante los primeros minutos se formaron los elementos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, que más tarde darían lugar a las primeras estrellas. Millones de años después, estas comenzaron a fusionarse para formar los elementos más pesados, creando las bases químicas para la vida. El universo sigue expandiéndose hoy en día, algo que los científicos han confirmado mediante el estudio de la radiación de fondo de microondas, una especie de eco del Big Bang que aún puede detectarse en el cosmos. Pero, ¿cómo surgió esta teoría? Fue desarrollada a través de siglos de observación, desde las leyes de Newton hasta los telescopios modernos que nos permiten mirar miles de millones de años en el pasado. La relación entre ciencia y fe ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos creen que están en conflicto, mientras que otros piensan
que ambas pueden complementarse. Una perspectiva interesante es que el relato del Génesis, aunque simbólico, podría describir de manera poética los mismos eventos que la ciencia detalla con precisión matemática. Por ejemplo, el primer día de la creación, cuando Dios separa la luz de la oscuridad, podría reflejar el momento en que la radiación del Big Bang iluminó el universo primitivo. La separación de las aguas y la creación del cielo en el segundo día podría aludir al establecimiento de la atmósfera terrestre. Además, muchos científicos religiosos han argumentado que la ciencia no niega la existencia de Dios, sino que explica los mecanismos que Él pudo haber usado para crear el universo. Esto abre un espacio para la reflexión. ¿Es posible que las metáforas bíblicas y las teorías científicas sean diferentes formas de entender una misma realidad? En resumen, el relato del Génesis y la teoría del Big Bang no tienen por qué ser enemigos. Ambos buscan explicar el origen del universo, aunque desde perspectivas muy diferentes. Tal vez la fe y la ciencia son dos caras de una misma moneda, una que nos invita a explorar no solo cómo se originó el universo, sino también por qué. En Ciencia y Milagros queremos abrir el debate, invitarte a reflexionar y sobre todo aprender juntos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la ciencia y la fe pueden caminar de la mano? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en esta aventura de descubrimiento.